el Acta en Defensa del Matrimonio, en inglés, The Defense of Marriage Act. Y en el año 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que definía el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Esa fue la definición que dio el Congreso en una ley federal. Claro, inmediatamente esta ley fue cuestionada por los que aprueban el matrimonio homosexual, el matrimonio gay. Y por lo tanto fue llevado a los diferentes niveles de los tribunales y finalmente terminó en la Corte Suprema, que es la Corte máxima de los Estados Unidos, para que la Corte Suprema decidiera si esta ley era constitucional o no era constitucional. Es interesante notar que el presidente Bill Clinton, quien fue presidente durante 2 periodos en los Estados Unidos, quien es bautista, supuestamente los bautistas son conservadores teológicamente, defendió a capa y espada esta ley en 1996. Él presionó para que el Congreso emitiera y aprobara esta ley definiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero con el cambio de los tiempos, el presidente Clinton ha tenido un cambio también. Y hoy, como ya el matrimonio gay es un asunto mucho más aceptable, él ha dicho que su apoyo de esta ley fue uno de los mayores errores de su presidencia. Y ahora Bill Clinton aprueba el matrimonio entre homosexuales. En aquel tiempo, en 1996, no le convenía apoyar esta ley porque la sociedad de los Estados Unidos estaba todavía en un nivel donde no estaban a favor la mayoría del matrimonio gay. Pero con el transcurso de 1996 hasta el 2013, ya la sociedad americana, como resultado de lo que han hecho los medios de comunicación, el sistema de educación, etcétera, martillando y martillando que este matrimonio es normal, la sociedad había cambiado y por fines políticos el presidente Clinton cambió también su parecer, tuvo una conversión, por así decirlo, y ahora él aprueba el matrimonio entre homosexuales. Esa fue la primera ley que se llevó a la Corte Suprema. La segunda ley es una que se conoce como la Proposición número 8. Es en el estado de California, donde vivo yo. Allá muchas leyes se hacen por referendo. Es decir, cuando viene la elección, se presenta una ley en potencia al público, el público vota, si la mayoría aprueba esa ley, llega a ser ley. Y así fue que en el año 2008, en California se llevó esto en referendo a los habitantes de California y por un margen de 52% a 48%, el referendo ganó, definiendo el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Es decir, la Proposición 8, el público se pronunció por referendo de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Inmediatamente esta ley fue votada por mayoría, fue llevada al Tribunal del 9º Circuito de la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco es la capital de los gays en los Estados Unidos. Y la Corte allá, la Corte del Suprema o la Corte del 9º Circuito, es una corte muy liberal y por un voto de 2-1, porque 3 jueces fueron los que evaluaron si esta ley era constitucional o no, la Proposición 8, decidieron revocar lo que el público había votado por mayoría, por referendo. Es decir, fue en contra del voto del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y esta decisión del Tribunal del 9º Circuito fue apelado a diferentes tribunales en diferentes niveles, finalmente terminó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema, por más o menos 6 meses, en el año 2012 y 2013, analizó estas 2 leyes
para determinar si las leyes eran constitucionales o no. Básicamente la Corte Suprema votó que DOMA era inconstitucional. Es decir, la ley que definía, federal que definía el matrimonio como entre un hombre y una mujer fue declarada por la Corte Suprema no constitucional. Es decir, la ley fue revocada. Y en cuanto a la proposición número 8 de la ciudad de del estado de California, la Corte Suprema básicamente votó que la decisión del tribunal del noveno circuito iba a quedar así, que ellos no iban a revocar la decisión que había tomado la Corte del noveno circuito. Básicamente, al hacer esto, ellos estaban legalizando el matrimonio gay en California, porque estaban diciendo que lo que decidió la Corte Liberal de San Francisco es lo que iba a hacer. Como resultado de esto, estado tras estado empezaron a aprobar el matrimonio entre homosexuales. En el presente hay 32 de los 50 estados en los Estados Unidos que han aprobado por ley el matrimonio entre homosexuales. Muchos de estos estados lo hicieron como resultado de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya revocado la ley DOMA y que haya dejado que la decisión del noveno circuito quedara en cuanto a la proposición número 8. Es interesante, la Corte Suprema votó por líneas filosóficas. La Corte Suprema de los Estados Unidos básicamente tiene 4 jueces liberales, 4 jueces conservadores y una que, dependiendo del caso, a veces vota con los conservadores y a veces vota con los liberales. Pero en este caso, 5 jueces votaron a favor de revocar la constitucionalidad de estas 2 leyes y 4 votaron en contra de revocar la constitucionalidad de estas leyes. Para aquellos que conocen los nombres de los jueces que votaron a favor de declarar inconstitucionales estas leyes fueron el juez Kennedy, Kagan, Ginsburg, Sotomayor, que es la que está más o menos en el medio, y Breyer, fueron los que votaron a favor de eliminar la constitucionalidad de estas leyes, y los que votaron de que se conservara DOMA fueron los jueces Roberts, que es el juez supremo, Scalia, Thomas y Alito. Ahora, la pregunta que surge como resultado de la decisión que tomó la Corte Suprema, y lo interesante es que la Corte Suprema tomó esta decisión el 26 de junio del año pasado, el día de mi cumpleaños. Una fecha que vivirá en la infamia, no por mi cumpleaños, sino por la decisión de la Corte Suprema. Ahora surge esta pregunta. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos estuvo dispuesta de declarar inconstitucional la definición que Dios dio al principio del matrimonio, porque eso es lo que está haciendo, redefiniendo el matrimonio, ¿qué nos hace pensar que la misma Corte Suprema no estaría dispuesta de redefinir lo que es el día de reposo? Porque Dios definió ambas cosas en la creación. Si la Corte Suprema redefinió el matrimonio, una institución que Dios ya definió, ¿qué nos hace pensar que la Corte Suprema no actuaría también para redefinir el día de reposo que Dios también definió muy claramente como el séptimo día en la creación? La hermana White nos ha advertido en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451, en cuanto al peligro de que los políticos tomen decisiones a base de salvar su puesto, en vez de seguir principios. Dice ella lo siguiente, hablando de la ley dominical, pero se aplica también al otro, porque los jueces que votaron a favor del matrimonio entre homosexuales lo hicieron por las tremendas presiones de la sociedad y los medios de comunicación. Es una presión constante en los Estados Unidos. Los medios de comunicación diciendo esto es normal, cualquier persona que no crea que el matrimonio puede ser sin consideración de género es prejuiciado, es inmisericordia, dicen toda clase de cosas malas de aquellas personas que no aprueban
el matrimonio entre homosexuales. Dice la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 451, a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo, esos son los votos, y el apoyo, los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. Cederán por salvar su puesto político. Como les estaba mencionando, tristemente, inclusive en nuestra propia iglesia, hay sectores, no generalizados, pero hay sectores a donde están luchando para que la iglesia acepte la idea de matrimonios entre homosexuales. La pregunta clave es, ¿tiene el hombre mortal o aún el Estado el derecho de redefinir lo que Dios ya definió en el principio? No. La definición del matrimonio y el sábado son definiciones de Dios. El Estado no tiene ningún derecho de intervenir para redefinir lo que Dios ha definido. Hemos hablado entonces del ataque de Satanás en contra del matrimonio. Ahora hablemos del ataque de Satanás en contra del sábado, de la segunda institución que Dios estableció. La otra institución creativa que Dios estableció y definió como el séptimo día de la semana ha sido atacada por protestantes y por católicos. Lo han redefinido, no como el séptimo día de la semana, sino que lo han redefinido como el primer día de la semana. Y es interesante que muchas de estas iglesias conservadoras, cuando hablo de conservadoras, profesan creer en la inspiración de la Biblia, profesan creer en los milagros, en lo sobrenatural. Muchos de esos defienden a capa y espada el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo atacan el sábado y dicen que el día de reposo es el primer día en vez del séptimo día. Es decir, no están dispuestos de redefinir una institución que Dios estableció, pero hacen todo lo posible por redefinir la segunda institución que Dios estableció al puro principio. Ahora, Satanás va a usar dos métodos para tratar de deshacerse del sábado. El primer método lo conocemos muy bien. En el documento que el pastor Sánchez prometió darles cuando ustedes salgan sobre la bestia y el número 666, ahí claramente, aunque yo no lo he leído, pero yo creo que ahí claramente van a encontrar una explicación de cómo Satanás va a tratar de deshacerse del sábado a través de leyes dominicales. Leyes que obliguen a la gente a guardar el domingo, leyes en contra de la observancia del sábado. Eso se encuentra, por ejemplo, en Daniel 7, donde habla del cuerno pequeño. Dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Y en Apocalipsis 13, de lo cual hablaremos Dios mediante mañana, en Apocalipsis 13, dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, va a imponer la marca de la bestia. O sea, su marca la va a imponer, y cualquiera que no esté dispuesto de recibir la marca, no podrá comprar ni vender, y finalmente dice que será sentenciado a muerte, según Apocalipsis el capítulo 13. Es decir, el primer método que va a usar Satanás es el método de la persecución, el método de la fuerza. Y nosotros conocemos en realidad ese método que Satanás va a usar, porque siempre hemos hablado de que va a venir una ley dominical opresiva donde los que guardan el sábado van a ser perseguidos. Posiblemente ustedes sepan que hoy en día en la Unión Europea se han unido varios sindicatos laborales, instituciones sociales, negociantes, iglesias protestantes, la Iglesia Católica, para presionar al Parlamento de la Unión Europea para emitir una ley dominical a nivel de toda la Unión Europea. Por varios años han estado presionando todas estas entidades para que se imponga esta ley. Y cuando uno ve el razonamiento por la ley, parece ser loable, porque dicen, mire, la ley es para beneficio de la familia, daría tiempo para el relajamiento personal y para asistir a la iglesia con el fin de recobrar las raíces espirituales
en una sociedad materialista a donde se explota al trabajador. Qué loables son esas razones, ¿verdad? Pero saben que a través de la historia no hay una sola ley que haya sido con propósitos civiles que no se haya convertido en poco tiempo en una ley religiosa. Un ejemplo clásico es la ley de Constantino que se dio en el año 321. Esa ley dominical no fue una ley dominical religiosa, la de Constantino, fue una ley civil para beneficio, para que puedan descansar los agricultores y los trabajadores. Pero solamente pasaron unos pocos años y en el año 336, la ley fue dada en el 321, en el 336, en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica usó esa ley, la convirtió en una ley religiosa en contra de los que sabatizan, según dicen ellos, en contra de los observadores del sábado. Es decir, la ley se transformó de una ley civil para beneficio de la sociedad a una ley religiosa que llegó a ser opresiva. La sierva de Dios nos dice en la Review and Herald, febrero 16, 1905, dice, tarde o temprano se emitirán leyes dominicales, tarde o temprano. En otra cita que se encuentra en un artículo del 6 de abril de 1911, también en la Review and Herald, que es la revista adventista, dice ella, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres a trabajar el sábado y a suscribirse a la observancia del domingo, a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Pero el tiempo para que esto ocurra no ha llegado aún, pues la verdad ha de presentarse más plenamente al pueblo por testimonio. Es decir, tarde o temprano, dice ella, va a haber leyes dominicales, leyes que no solamente van a prohibir que se guarde el sábado, sino que van a exigir que se guarde el domingo. Este es el primer método que Satanás va a usar para deshacerse del sábado y los que guardan el sábado. Pero el segundo método es más subliminal y mucho más peligroso. Y pocas cosas se dicen en cuanto a eso. La segunda línea de ataque es a través de la teoría de la evolución. Ese es un método subliminal, es un método indirecto, que si uno no presta atención, uno no ve la conexión entre esto y un ataque en contra del sábado. Todos los eruditos católicos, hoy por hoy enseñan la evolución. Muchos eruditos protestantes, los protestantes liberales prácticamente todos y los protestantes conservadores, muchos han llegado a la conclusión de que este mundo llegó a existir por un proceso de evolución. Algunos hablan de evolución teísta, otros hablan de creación progresiva, pero dicen que Dios usó el método de evolución para crear, que no podemos confiar en el relato literal de la creación como se encuentra en el libro de Génesis. Lo interesante es que el Papa Francisco I está entre aquellos que han procurado decir que la creación de Génesis y la evolución son compatibles. En el concilio otoñal este año, en Washington, D.C., el concilio otoñal es una reunión que se hace cada año donde se reúnen básicamente la Junta Ejecutiva de la Conferencia General de la Iglesia Mundial Adventista. Y ellos entonces deciden mandar ciertas decisiones al cuerpo mundial para que el cuerpo mundial vote. Y una de las cosas que hicieron fue fortalecer en nuestras doctrinas fundamentales, 28 doctrinas fundamentales, la declaración sobre la creación. Y una de las cosas que pusieron allí, que no estaba antes, era bastante fuerte antes de que la creación fue literal en 7 días literales, pero añadieron que fueron 7 días literales como los días que existen hoy. En otras palabras, para que no haya ninguna comprensión errada,
fortalecieron la declaración. Y dicho sea de paso, también la iglesia oficialmente fortaleció la definición del matrimonio. Pusieron allí, en la doctrina fundamental, pusieron que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Claramente lo pusieron, y eso se va a referir el próximo año a la conferencia general en San Antonio, a donde la delegación de todo el mundo, que son más de 2,000 delegados, van a tomar lo que se recomendó de parte del concilio anual para luego votar, ya sea a favor de adoptar esa terminología o no votar a favor. La vasta mayoría del mundo va a votar a favor de fortalecer la definición que da la iglesia del matrimonio y lo que cree la iglesia en cuanto a la creación. Gracias a Dios tenemos un gran presidente de la conferencia general, un hombre que teme a Dios, que ama a la iglesia, que quiere reavivamiento y reforma y quiere que la iglesia se atenga a sus raíces, que no abandone sus raíces teológicas. Debemos orar por él porque tiene presiones inmensas ahora de muchas diferentes partes. Permítame hablar un poquito sobre el concepto que tiene Francisco I de la creación y su relación con la evolución. Y antes de decir esto, yo quiero decir que el Papa es un camaleón. Esta es la mejor forma que lo puedo describir. Y la hermana White describe el papado. Ella dice, bajo la apariencia variable del camaleón se encuentra el veneno invariable de la serpiente. Así que no soy yo el que lo está diciendo, lo dice la sierva del Señor. Posiblemente ustedes se han dado cuenta que recientemente cuando le preguntaron qué dice él del matrimonio gay, él dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Y le voy a leer una cita sobre la creación. Cuando le preguntaron sobre la creación, él dice, no, dice, la creación y la evolución son perfectamente compatibles. Porque él quiere complacer a la iglesia y él quiere también complacer a los científicos. Y quiere complacer, o sea, en forma indirecta, cuando dice, ¿quién soy yo para juzgar? Él no está diciendo yo estoy a favor o en contra. Sencillamente está dejándolo en el aire porque él quiere complacer a ambos grupos. Esa es la forma de obrar los jesuitas. Mañana les voy a hablar de eso. Él es el primer jesuita en 500 años en ser papa. La Iglesia Católica nunca quería meter un jesuita ahí como papa, porque los mismos católicos le tienen miedo a la secta de los jesuitas. Pero finalmente terminó allí y él lo que está haciendo es tratando de complacer a los científicos, de complacer a los medios de comunicación, al mismo tiempo mostrar que él es el conservador para entonces echarse todo el mundo al bolsillo. Esa es la estrategia. Ahora déjenme leerles algunas citas que mencionó, que son citas directas de Francisco I. Dijo lo siguiente: cuando leemos el relato de la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginar que Dios fue un mago que con su vara mágica fue capaz de hacer todo. Pero no es así. Él creó la vida y permitió que cada criatura se desarrollara según las leyes naturales que les dio a cada uno. Es decir, Dios en cada ser puso el mecanismo de la evolución para que ese ser pudiera evolucionar. ¿Ve? Dios fue el creador porque Él puso el mecanismo de la evolución. Pero entonces la evolución es lo que creó lo que tenemos ahora. En otra cita Él dice, Dios creó a los seres humanos y les permitió desarrollarse según las leyes internas que Él les dio a fin de que pudieran alcanzar su pleno desarrollo. Hermanos y hermanas, esa es falsa teología, porque la teología bíblica dice que el hombre no se va a desarrollar hasta alcanzar su ápice. La Biblia dice que el mundo se va a volver peor y peor y la única esperanza del mundo es la segunda venida de Cristo Jesús. Otra cita dijo, ustedes saben que es el Big Bang, que supuestamente el universo comenzó con una explosión grande y de ahí surgió la vida. Y bueno, uno tiene que tener más fe para creer en la evolución que en la creación. Dice, francamente, yo no puedo entender cómo un evolucionista puede creer en la evolución. Es ridículo. Dice lo siguiente, el Big Bang
que hoy aceptamos como explicación para el origen del mundo no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. Es decir, el Big Bang exige a un creador, porque después de la explosión el creador entonces pone todos los mecanismos para que pueda haber evolución. En otra cita dijo, la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, pues la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Y una última, esa es la última cita. Así que para Francisco, la creación, como se relata en Génesis, es una alegoría. No se realizó así como dice el libro de Génesis. Sencillamente quiere darnos el mensaje de que Dios en algún momento comenzó un proceso estableciendo el mecanismo de la evolución y por millones de años se ha realizado la evolución, claro, establecido por Dios. Es decir, Dios estableció un método de creación por evolución. Algunos dicen evolución teísta, creación progresiva, le dan diferentes nombres. Mi Biblia me dice que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Y mi Biblia dice que Dios habló y existió. Y yo tengo suficiente fe como para creer lo que Dios dice, sencillamente. La hermana White dice que aquellos individuos que tratan de conciliar y concordar la ciencia con la revelación, dice que han perdido la sencillez de la fe. La fe es un don de Dios. Yo no necesito que alguien que me compruebe usando diferentes argumentos de que Dios fue el creador. Ya para mí eso quedó resuelto hace muchísimo tiempo en mi mente. Yo sencillamente acepto el relato bíblico como cierto, tengo fe de que pasó así y duermo muy bien. No tengo ningún problema. Yo le digo a la gente, bueno, si tú quieres creer que viniste del mono, esa es tu prerrogativa. Pero yo vine de las manos del Creador. Si tú crees que viniste del jardín del zoológico, está bien, pero yo vine del jardín del Edén. Ahora escuchen bien. Las implicaciones de esto son muy serias. Porque si el relato de la creación no pasó como está en Génesis, no hay ninguna base para creer que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Porque eso se basa en la aceptación de un relato literal de la creación. Si la creación no fue como dice Génesis, ¿qué base tenemos para decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer? Aún más serio que eso, si Dios no creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo, ¿qué base tenemos para usar el libro de Génesis para decir que el sábado es el día que debemos guardar como día de reposo? Es decir, Satanás, mis hermanos y hermanas, ha hecho lo posible por crear esta teoría de la evolución para descartar el relato de Génesis, para que la gente esté dispuesta a aceptar otra definición del matrimonio y otra definición del día de reposo, porque si lo que relata Génesis no pasó así, no hay base para arguir de que el matrimonio debe ser como lo creó Dios o el sábado debe ser como Dios lo creó. Esa es la forma subliminal e indirecta en que Satanás está obrando. Y lo que Satanás está tratando de hacer es minar la confianza de la gente en la palabra de Dios. En el libro Conflicto de los Siglos 6:13 y 6:14, dice la sierva del Señor, Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Es decir, trata de llevar a la gente a depender sobre sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias subjetivas, porque Satanás puede controlar así a la persona completa y totalmente, porque no hay ninguna norma externa por la cual probar su experiencia para saber si es de Dios o no. Y ese tema lo vamos a tratar Dios mediante pasado mañana. La importancia de las Escrituras en estos últimos días en la crisis final.
Ahora, ¿qué va a causar la desintegración de la sociedad? ¿Qué causa la desintegración de una sociedad? Dos cosas. Número uno, la destrucción del matrimonio. Como va el matrimonio, así va la sociedad, el país y el mundo. Así que la primera línea de ataque de Satanás es para desintegrar la sociedad a nivel horizontal, es atacando el matrimonio. Como les mencioné antes, el 41% de los bebés que nacen en los Estados Unidos nacen de madres que no están casadas. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio y muchos de ellos están separados y no se han divorciado. Y además de eso, muchas veces los hijos son educados mayormente por la televisión, por los juegos de video, por su iPhone, etc. ¿Qué clase de sociedad puede uno esperar cuando los niños no tienen una madre en el hogar que atienda a los niños? Yo quiero decirles, yo admiro mucho a las madres que hacen homeschool para sus hijos. Es una cosa peligrosa mandar a los hijos a las escuelas públicas hoy en día. Se los digo sinceramente, porque los valores que se están enseñando ahí son terribles y las influencias son devastadoras para la familia. Si hubo un tiempo, hermanos y hermanas, en que debemos reunir a nuestros hijos cerca de nosotros y enseñarles y cuidarlos y adiestrarlos y educarlos, es ahora. Porque la sociedad y el mundo y los medios de comunicación, las películas de Hollywood, la música, todo está hecho para apartar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de Dios. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Satanás tiene como primera línea de ataque el hogar, el matrimonio, la familia. Pero hay un segundo factor que causa que se desintegre la sociedad y es que se pierde el respeto a Dios. Ya esa es una razón vertical. La familia es horizontal, la sociedad. Pero Satanás sabe que él tiene que minar la confianza de la gente en Dios como el Creador, en la grandeza de Dios, que le debemos nosotros a Dios respeto, que le debemos reverencia, porque Él es el gran Dios, el Creador. Y lo que ha hecho Satanás es llevar a la gente a pensar que Dios es uno tal cual como nosotros. Hoy en día, mis hermanos y hermanas, la adoración, el estilo de adoración en las iglesias, inclusive muchas iglesias adventistas, se centra en el adorador, no se centra en el que adoramos. La gente dice, no, yo quiero la clase de música que a mí me gusta. Yo quiero que se predique lo que a mí me gusta. Yo quiero venir vestido como yo me siento cómodo. Es decir, el culto se ha vuelto un culto en honor al adorador, en vez de un culto al que se adora. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios debemos venir con respeto. Es el gran Dios, es el creador del cielo y la tierra. Debemos vestir como si venimos a encontrarnos con el gran Dios. Debemos usar la música más sublime que honra y glorifica a nuestro Dios. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad, dice la Sagrada Escritura. No se trata de nosotros, yo voy a adorar como a mí me gusta, como a mí me hace sentir bien. No, ese no es el propósito de la adoración. El único propósito de la adoración es rendirle a Dios la honra, la gloria y el culto que Él se merece por la grandeza que Él tiene. Así que Satanás lo que está haciendo es causando que la gente pierda su reverencia a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la señal que Dios ha dado para que nosotros recordemos que Él es el gran creador ante quien tenemos que rendirle cuentas? El sábado. Así que el diablo dice, si puedo destruir el sábado, voy a causar que el hombre olvide a aquel a quien apunta el sábado. La sierva de Dios dice que si el sábado siempre se hubiera observado, no habría un infiel, ni un ateo, ni un incrédulo.
porque siempre recordarían que Dios es el gran Dios, el eterno Dios. Así que dice que Satanás tiene un doble ataque. Él dice, yo ataco el matrimonio y destruyo el nivel horizontal de la sociedad, y ataco el sábado y destruyo la relación vertical con Dios, atacando las dos instituciones que Dios hizo en la creación. Ese es el punto de ataque de Satanás. Quiero leerles una cita que conseguimos en el Conflicto de los Siglos, página 649. Y ustedes dirán, wow, ¿será posible que pase esto? Va a pasar. Dice ahí la sierva del Señor, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Cuando el gobierno dé una ley de que todos tienen que guardar el domingo y nosotros digamos que no, se va a acusar de deslealtad al gobierno. ¿Es así o no es así? Ahora escuche, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. 6 son católicos, de los 9. Es algo muy serio. Saben, los Estados Unidos tiene 3 ramos de gobierno. El ejecutivo, que es básicamente el presidente y su gabinete. El legislativo y el judicial. El legislativo redacta las leyes. El ejecutivo hace que se cumplan las leyes. Y el Poder Judicial, la Corte Suprema, interpreta las leyes para decidir si son constitucionales o no. El ramo de gobierno más poderoso en los Estados Unidos es la Corte Suprema. Y les voy a explicar por qué. Yo no sé si ustedes recuerdan la elección del año 2001, cuando no se sabía quién había ganado la elección en los Estados Unidos por un problema que tuvieron en la Florida. ¿Recuerdan las tarjetas con los ponchecitos? Y estuvieron varias semanas así, que lo llevaban a un tribunal o otro tribunal, abogados aquí, abogados allá. Y el caso fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, George Bush es presidente de los Estados Unidos. La Corte Suprema eligió al presidente de los Estados Unidos. Así de poder tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora yo pregunto, en los Estados Unidos hay una primera enmienda a la Constitución que dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. O sea, el Congreso no puede hacer ninguna ley que haga una ley, o sea, una ley donde usted tiene que hacer algo religioso. Y la segunda cláusula dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que prohíba que usted practique su religión. Es decir, no puede hacer observancias religiosas que obligue a la gente a cumplir ciertos requisitos religiosos, ni tampoco que la gente practique su religión. Es decir, el Congreso está prohibido meterse en el asunto de la religión. Yo pregunto, tomando en cuenta eso, ¿sería inconstitucional una ley dominical en los Estados Unidos? ¿Sería inconstitucional? Claro que sí. Hasta un niño puede entender que una ley dominical es establecer religión. Yo pregunto, ¿una ley que prohíba la observancia del sábado sería inconstitucional? Claro, porque no puede hacer ninguna ley que prohíba que la gente practique su religión. Decir que no pueden guardar el sábado está prohibiéndoles que ellos observen su religión. Estas leyes serían claramente inconstitucionales. Pero ¿qué sucede si la Corte Suprema declara que leyes inconstitucionales son constitucionales? La ley va, aunque sea inconstitucional. Y la declaración de la Corte Suprema no se puede apelar. Es el último tribunal de apelación. Ahora podemos entender un poquito más lo que vamos a estudiar en detalle mañana en la noche. Que hay una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero.
pero habla como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Pero aquí tenemos esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, pero se porta como un dragón. Eso es lo que va a pasar. En los Estados Unidos no se va a eliminar la primera enmienda de la Constitución. O sea, no se va a eliminar lo que dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni puede prohibir que usted practique su religión. Eso va a quedar en la Constitución. Pero lo que va a pasar es que la Corte Suprema va a declarar que leyes que no son constitucionales, en realidad son constitucionales. Y de esa manera esa nación, que tiene esos dos cuernos como de cordero, que representa libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado, va a terminar estableciendo religión y prohibiendo la práctica de la religión, contradiciendo su propia característica. Mañana vamos a estudiar un poquito más ese asunto. Sigue diciendo, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Ahora fíjense quiénes especialmente lo van a hacer. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios y fueron establecidas por Dios. Pero no para meterse en religión. Para gobernar en asuntos civiles, sí. Pero no para meterse en asuntos de religión. Hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No juntos, sino separados. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales de la justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. La gente en la oficina, yo represento un ministerio que se llama Secrets Unsealed. Comenzamos hace unos 10 años. Comenzamos en 2 cuarticos de la iglesia, una cosa pequeña, pero ha crecido una barbaridad. Ahora tenemos 10 empleados, tenemos nuestro propio edificio, estudio de producción, etc. Y la gente que trabaja allí siempre vive diciéndome, pastor, cuando venga el asunto de la ley dominical y cuando venga el asunto del matrimonio gay, usted va a ser el primero que van a arrestar. Y yo les digo, eso es cierto, pero como ustedes trabajan conmigo, ustedes se van a la cárcel conmigo. Viene el día en que va a pasar eso. Hermanos y hermanas, si hubo un tiempo en que la iglesia adventista tiene relevancia es ahora. El mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adora al Creador. ¿Qué mensaje tenemos para el mundo? Nosotros no podemos predicar el mismo mensaje que predican todas las demás iglesias. En un tiempo de crisis como este, y nada más estamos predicando lo que predican los bautistas y los metodistas y los presbiterianos. Hermanos y hermanas, no. Dios nos ha llamado a proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y mañana vamos a hablar más sobre los mensajes de los 3 ángeles y la actualidad que tienen estos mensajes para nuestro tiempo en especial. Quiero terminar leyéndoles una cita. Es triste esto cuando yo lo leo. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? La nación más grande que jamás se haya levantado en la historia es los Estados Unidos. No es porque es más grande, porque la gente es más inteligente, porque hay más dinero, porque tienen un ejército más poderoso, mejores armas. No es por eso. Es por los principios sobre los cuales los Estados Unidos fue fundamentado. Principios divinos.
donde la gente iba buscando libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a como lo dicta su conciencia. Pero escuchen lo que dice la sierva del Señor en la revista Señales de los Tiempos, del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, 1899. Dice la sierva del Señor: la nación más grande y favorecida sobre la tierra es los Estados Unidos. Una providencia generosa ha escudado a esta nación y derramado sobre ella las bendiciones más preciadas del cielo. Aquí han hallado refugio los perseguidos y oprimidos. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en su pureza. Este pueblo ha recibido gran luz y misericordia sin par. Pero estos dones han sido repagados con ingratitud y un olvido de Dios. El Ser Infinito lleva un registro de las naciones y la culpabilidad de ellas es proporcional a la luz que han rechazado. Un registro temible contra nuestra tierra se halla en el libro celestial, pero el crimen que colmará la copa de su iniquidad será cuando anule la ley de Dios. Entonces la sierva del Señor dice que Dios escribirá en el libro celestial apostasía nacional. Y eso será seguido rápidamente por la ruina nacional. Lo que Dios estableció para bien. Pero es una nación que ya ha tomado el primer paso de rechazar el séptimo mandamiento abiertamente. El gobierno en sí. No falta mucho más tiempo, creo yo, para que tome el siguiente paso. Especialmente porque la Iglesia romana está presionando por una ley dominical para beneficiar al trabajador en Europa. Y estoy seguro que el próximo año, cuando el Papa visite los Estados Unidos y dé su discurso, creo que es en septiembre, ante el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes, todos reunidos, estoy seguro que él va a hablar en contra de la sociedad materialista en la cual nosotros vivimos, la necesidad de beneficiar a los pobres y la necesidad de darle a la gente tiempo para recargar sus baterías espirituales, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para descansar en una sociedad que es súper materialista. Y es una sociedad súper materialista, hermanos y hermanas. Antier, mi esposa y yo estábamos en el sur de California. Fuimos allá un par de días, alquilamos un apartamento ahí al lado de la playa, sencillamente para caminar y respirar el aire del mar y comer y dormir y bueno, disfrutar. Y decidimos el viernes por la mañana ir a comer a un mall. Y les cuento, hermanos y hermanas, eso es lo que llaman Black Friday. Que por cierto me dijeron que aquí pusieron su propio Black Friday para que la gente no se vaya para allá. ¿Es verdad eso? Hay que preguntarle a Mireya. ¿Es verdad? Y miren, hermanos, increíble. No había lugar donde estacionarse. 45 minutos nada más desde la entrada hasta el lugar donde uno podía tal vez empezar a buscar parking. Y no había. Manejé. Finalmente me tocó estacionarme lejísimo. Todo el mundo con el afán de gastar. De comprar lo que no necesitan y gastar lo que no tienen. En una sociedad como esa es que apela una ley dominical. Donde la gente dice ya, suficiente, materialismo, necesitamos regresar a nuestras raíces espirituales. Pero con eso viene el domingo, no el sábado. Cuando en realidad el sábado debe ser el día de reconectar con Dios, porque es el día que Él estableció y es el día en que Él descansa con nosotros. No el primero, ni el sexto, el séptimo.
Así que hermanos y hermanas, son señales de que estamos en el umbral de grandes eventos, los grandes eventos que predice la Biblia y que anunció el Espíritu de profecía.